Bueno, muy bien, chicos. ¿Cómo les va? Les... Hola, 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 hola. Muy bien. Ahí está, estaba calibrando el micrófono. Les dejo grabado este video, puesto que a la hora que habíamos pactado el Zoom para hoy, yo voy a estar en otra reunión del Zoom, que es súper importante, así que vamos a trabajar un poco con lo que veníamos viendo, que era el tema de cartas comerciales y currículum. Lo vamos a extender, lo vamos a hacer extensivo para esta semana a la entrega de los trabajos y hacia el fin de semana yo voy a corregir lo que me vayan enviando. Cualquier cosa me contactan por WhatsApp si tienen algún problemita para generar sus cartas comerciales o sus cartas de presentación y sus currículum, para ya dar por cerrado este tema y continuar con lo nuestro, que es la parte de informática, ¿sí? Hoy vamos a aprender a calcular el número de quill, ¿sí? Esto tiene relación con lo que veníamos viendo, porque es estrictamente laboral. Tengamos en cuenta que hay dos tipos, quill y quit. El quill es la clave única de identificación laboral que todos los trabajadores tenemos, y el quit es la clave única de identificación tributaria. El quit es para empresas unipersonales, sociedades anónimas, lo que sea. Generalmente el quit lo designa o lo asigna la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, y el quill, este es un pantallazo general, nos lo designa a nosotros la ANSES, la Administración Nacional de Seguridad Social, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el CBU, por ahí que les pueden llegar a pedir, que es la clave bancaria uniforme de banco, es para la gente que tiene bancarizados sus haberes o trabaja con el banco. Eh, para nosotros que somos trabajadores, todos tenemos clave única de identificación laboral, lo quill, y lo pueden bajar o lo pueden sacar a la constancia de quill desde la página de ANSES, pero si ustedes lo que necesitan es saber de manera rápida cuál es su número de quill o calcularle a una persona el número de quill, con este método que vamos a ver hoy, lo van a aprender a sacar. Cabe mencionar que para calcular el número de quill se utiliza algo que se llama algoritmo, y el algoritmo no es nada más ni nada menos que son fórmulas matemáticas que fueron inventadas por los matemáticos que trabajan en ANSES y que trabajan en la vieja DGI, Dirección General Impositiva, o en este caso la AFIP, como se llama ahora, Administración Federal de Ingresos Públicos, porque puede pasar de que en algún momento pregunten por qué se hace de esta manera o por qué se hace este número, y es porque ellos idearon la fórmula o calcularon la fórmula de esa manera, el algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Cuando ustedes tienen un problema, esto lo van a ver mucho en matemática y lo van a ver en informática también, cuando ustedes tienen un problema grande o tienen un problema específico, la manera de resolver ese problema es dividiendo tal problema en partecitas mucho más pequeñas y resolviendo cada una de esas partes más pequeñas, y así poder llegar a resolver el problema en general o el problema principal. Un problema o una incógnita que yo pudiera llegar a tener, supónganse que yo decido vender mi casa, ese es mi problema principal o mi incógnita principal. ¿Cuáles serían los pasos para yo vender mi casa? Bueno, tendré que evaluarla, tendré que llamar a alguien para que la evalúe, tendré que contratar publicidad, eh, tendré que decidir condiciones de venta, si es contado, tendré que decidir también a quién se le va a vender. O sea,
Todas esas decisiones pequeñas que yo voy tomando me ayudan a vender mi casa, que vendría a ser el problema general. Entonces eso es un algoritmo, las distintas partecitas en las cuales yo voy dividiendo mi problema principal para llegar a resolverlo. Bueno, una vez que tenemos estos ciertos conceptos teóricos a la mano, ahora vamos a ponernos manos a la obra y vamos a pasar a lo que nos afecta a nosotros, que es el cálculo del QI. Vamos a ver un poco de historia. Dice el apunte que yo les acabo de subir al grupo de WhatsApp. ¿Qué es el DNI? Porque el QUIL está compuesto por varias cosas, pero vamos a arrancar por el DNI. Según el Registro Nacional de las Personas, dice que el DNI es el documento nacional de identidad que certifica en forma exclusiva la identidad de las personas a partir de la base de datos que administra el Registro Nacional de las Personas. El DNI es el único instrumento que acredita la identidad de una persona. O sea, es un número único que se le asigna a una persona que vive en el territorio de la República Argentina y que es único para esa persona. Lo hace el Estado. Cuando anotan a los bebés, en el registro civil se le asigna un número de documento, ¿sí? Normalmente, por ese número de documento, nosotros podemos llegar a calcular estimativamente qué edad puede llegar a tener un individuo, ¿sí? Dice, ¿es único el DNI? Explícitamente en ningún lado indica que es único, pero todos creemos que así lo es. Luego de haber trabajado con bases de datos de la Argentina, dice el autor, me di cuenta que esto no es tan así. Encontré una gran cantidad de personas que tienen su DNI duplicado. Es decir, que hay dos personas en la Argentina con el mismo número. Puede ser un poco complicado de entender al principio, pero tuve la suerte de coincidencia de tener un compañero cercano con este problema. Su número de DNI era el mismo que de una chica. Gracias a él empecé a investigar y descubrí que es algo común, si es que se puede llamar así. Ya les voy a contar algo. No es único el DNI. Aparentemente el RENAPER, debido a algún error, entregó números duplicados. La explicación más lógica, la distribución de los números depende de personas. Y donde existe una persona, existe la posibilidad de equivocación. Esto es así. Específicamente, yo tengo la data acá de una persona, por ejemplo, que quiso entrar a trabajar en la Cibila, ya que veníamos con el caso de la Cibila, y se encontró que cuando cuando fue a sacar la constancia de Quill, el ANSES le entregaba una constancia de Quill con su número de documento, pero con otro nombre. Se realizó una investigación y resulta que el número de DNI era duplicado. Había otra persona que también tenía el mismo número de DNI. Y es como lo explica el apunte ahí. Puede suceder de que el registro civil, en este caso es el RENAPER el que lo genera ese número, genera un número de documento duplicado y eso trae innumerables problemas para las personas porque el DNI es el que acredita la identidad de ustedes, ¿sí? Para este caso hubo que hacer un juicio, se le reasignó a la persona que yo conozco un número de DNI altísimo, que generalmente es el que se le asigna a todos los extranjeros que se radican en nuestro territorio. Generalmente tienen DNI que van arriba de los 60 o 70 millones. O sea, si ustedes ven un número así, es porque es un extranjero o una persona que tiene un número de DNI duplicado y que ha tenido que reasignarse su número de identificación, porque si no, causa muchos problemas, ¿sí? Dice el apunte, y nació el QUIL. Es por ello que, entre otros motivos, para facilitar el trabajo de los organismos oficiales, ANSES, AFIP, surgió el identificador del QUIL, Código Único de Identificación Laboral, o Clave Única de Identificación Laboral, y QUIT, que es el Código Único de Identificación Tributaria o Clave Única de Identificación Tributaria. De esta manera, por más que hubiese un DNI duplicado, el QUIL los diferenciaría y no habría más problemas. Para ello se inventó un algoritmo para calcular dicho número de QUIL-QUIT, que son los mismos números, ¿sí? Y ahora sí, les vuelvo a repetir, este método con el cual vamos a trabajar es un método mediante el cual
ustedes van a calcular, que no es lo mismo que tener una constancia de quit. Si en alguna empresa o en algún lugar a ustedes les piden una constancia de quit o de quill, esto que vamos a aprender hoy no reemplaza esa constancia, pero sí les sirve para saber ustedes si tienen que completar algún formulario o algo con su número de quill. Todos tenemos número de quill, ya lo habíamos dicho. Les sirve para poder completarlo, ¿sí? Sin tener, supónganse que ustedes están en el medio del campo, no tienen internet o necesitan sacar, si no lo saben, a su número de quill. Con este método, que es por el cual se calcula el número de quill, lo van a poder sacar, ¿sí? Les vuelvo a repetir, esto es un algoritmo o una fórmula matemática inventada por los matemáticos que trabajan en ANSES y en AFIP, ¿sí? O sea que no tiene ninguna explicación de que por qué se hace de tal o cual manera. Es como que si ustedes preguntan cuánto es 1 más 1 y da 2, y por qué 1 más 1 es 2. O sea, es así. O sea, los matemáticos inventaron este algoritmo para poder calcular este número de quill. Básicamente, como dice ahí, son 11 números en total, ¿sí? El quill o quit son 11 números en total. Yo voy a ir pasando el mouse por donde voy leyendo. Está compuesto de 2 cifras, que son las que acabo de seleccionar, XY, el número de DNI, que son 8 cifras, y un último número que es el número Z, que es el número o dígito verificador. Vamos a arrancar a analizar cada una de los tres componentes que componen un quill o quit. XY, que son los dos números iniciales, indican el tipo o el sexo de una persona, si es masculino, si es femenino o si es una empresa. O sea que yo viendo esos dos primeros números, puedo determinar si es un varón, una mujer o es una empresa, ¿sí? La parte del medio del quit o quill es el número de DNI. Se repite exactamente el número de DNI como ustedes lo tengan. Acá hay que hacer un alto o una aclaración. Para la mayoría de nosotros, el número de DNI está compuesto por 8 dígitos. Pero por ahí si la persona es mayor, puede que no tengan DNI, puede que tengan libreta de enrolamiento o libreta cívica, y que el número de esa libreta de enrolamiento o libreta cívica no sea de 8 dígitos, sino que sea de menos dígitos. Nosotros para calcular el número de quill tenemos que llegar a tener 8 dígitos. Si faltan dígitos, lo vamos a completar con 0. ¿Cómo sería esto? Supónganse, mi documento es 22.699.138, o sea, son 8 dígitos. Pero si mi documento fuera 2 millones en vez de 22 millones, fuera 2.699.138, delante del número 2 le vamos a poner un 0. Y ustedes me pueden llegar a decir, pero el 0 adelante del 2 o a la izquierda de una unidad no vale nada. Bueno, pero para utilizar el algoritmo con el cual vamos a trabajar, sí tiene valor, ¿sí? O sea, fíjense que siempre haya 8 dígitos en el documento de la persona que vayan a calcular el quill. Si no lo tienen, lo completan con ceros a la izquierda, o sea, por delante, nunca hacia la derecha, o sea, por atrás del último número, sino por delante del primer número. La cantidad de ceros necesarios para completar 8 números, 8 dígitos. Y el último, como decía ahí, el Z es el código verificador que es por el cual vamos a hacer una determinada cantidad de operaciones para calcular ese número. Ya van a ver que son varias operaciones solamente para sacar el numerito final que es el Z. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar y se ponen a calcular su número de quill ahora, en este momento, sin saber cómo, su quill será, fíjense, el algoritmo empieza así. Los dos primeros dígitos
Si es un hombre, va a arrancar con 20. Los dos primeros dígitos, si es una mujer, va a arrancar con 27. Y los dos primeros dígitos, si es una empresa, va a arrancar con 30. O sea, pasando limpio. Si ustedes son varones, los que están viendo el video, va a arrancar 20 guión su número de documento expresado en 8 dígitos, guión un numerito más que es el dígito verificador. Si ustedes son mujeres, el número de quill arrancará con 27 guión 8 dígitos, que son los dígitos de su documento, los cuales deberán tener los 8 o completarlo, como les dije hace un ratito, guión un número verificador. Y si ustedes le están calculando el número de quit a una empresa, será 30 guión el número del documento del titular de la empresa, siempre que sea de 8 dígitos. Si tiene menos dígitos el titular de la empresa de 8, habrá que completar con 0 a la izquierda, como les decía. Y vamos a calcular el dígito verificador, que es el del final. O sea que para cualquiera de los tres casos, ustedes ya de movida pueden saber cuál es su número de quit, indicando el sexo de la persona o el tipo, el número de documento, y lo que nos faltaría calcular sería el último numerito, el que va solito, que se llama dígito verificador, que ahora vamos a pasar a ver cómo es el algoritmo o cómo se calcula ese dígito verificador. La cosa es así. Dice, se multiplica XY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por un número de forma separada. Háganse esta idea. Ustedes van a poner hacia abajo, o sea, renglón por renglón, cada uno de los dígitos que componen su número de quit. X, y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que acaban las cifras del documento. Supónganse de que es un varón, acá va a ser un 2 y en la Y va a ser un 0, porque es 20. Si es una mujer, en la X va a ser un 2, o sea que siempre es un 2 si es varón o mujer, y en la Y va a ser 27. Y si es una empresa, en la X va a ser un 3 y en la Y va a ser un 0. ¿Cómo se completa el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Con los números del documento. En mi caso, por ejemplo, 22, 6, 99, 138, iría el 2 en el 1, el 2 en el 2, el 6 en el 3, el 9 en el 4, el 9 que sigue en el 5, el 1 en el 6, el 3 en el 7 y el 8 me coincide con el lugar 8, mi número de documento. Ustedes lo harán con el de ustedes, o sea, los primeros dos lugares, si son varón o mujer, y hacia abajo su número de documento cifra a cifra. Ponen en el lugar número 1 el primer numerito de su documento, en el lugar número 2 el segundo numerito de su documento, y así hasta llegar al 8. Ese es el primer paso. El segundo paso es multiplicar cada uno de esos dígitos por un dígito específico, que son los que están acá. Y acá es donde puede empezar la primera controversia, que es que me pregunten por qué se multiplica por esos números que están ahí. Esto es lo que yo les decía cuando hablábamos de un algoritmo generado por estos matemáticos que lo diseñaron ellos a la fórmula. Entonces, habría que preguntarle a ellos por qué el primer dígito se multiplica por 5, por qué por 4, por qué por 3. Arranca así: por 5, por 4, por 3, por 2, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3 y por 2. O sea, el primer dígito del sexo va por 5, el segundo dígito del sexo va por 4, el primer dígito del documento va por 3, el segundo dígito del documento va por 2, el tercer dígito del documento va por 7, el cuarto dígito del documento va por 6, el quinto dígito del documento va por 5, el sexto dígito del documento va por 4, el séptimo dígito del documento va por 3 y el último, o sea, el octavo dígito del documento se multiplica por el número 2. Tienen que multiplicar, hacer las multiplicaciones, ¿sí? Ponen el igual acá al costadito y van poniendo los resultados, ¿sí?
Bien, una vez que tengan esas multiplicaciones, o sea que hayan multiplicado uno a uno cada uno, que son 10 multiplicaciones, al final se van a sumar los resultados de las multiplicaciones. O sea, multiplican dígito a dígito, al final ponen una rayita y suman los resultados de esos productos, de esas multiplicaciones. Al resultado obtenido de esas multiplicaciones, o sea, lo que le dé la suma de esos resultados de las multiplicaciones, lo van a dividir por 11. Y ustedes van a decir, ¿y por qué por 11? Justamente, como yo les comentaba, porque los matemáticos determinaron que fuera de esa manera. El paso siguiente de dividir por 11, ¿sí?, es tomar el resto de esa división, ¿sí? No van a tomar el resultado de la división. Lo que van a tomar es el resto. Y acá está la joda, digamos, de por qué es infalible este número, cómo se calcula. Porque no se toma el resultado, sino que se toma el resto de la división. Y el proceso final por el cual ustedes van a calcular ese último numerito que dijimos allá arriba, que se llamaba dígito verificador y que era la Z, no es ese resto, todavía falta una operación más, que es, una vez que yo sé cuál es el resto de esa división que les acabo de decir, lo que vamos a hacer es de vuelta hacer una operación más. Y la operación se va a hacer de esta manera. Vamos a hacer el número 11 menos el resto de esa división. Y ustedes me dirán, ¿por qué hacen el 11? Porque los matemáticos lo decidieron de esa manera. O sea, toman el resto de esa división, ponen el número 11 menos ese resto de la división. O sea, 11 menos el resto de la división. Para el caso de que el resto de ese, primero, el dígito verificador, que es el que va al final, el Z, o sea, vamos a subir, así ustedes lo ven, el Z, que está acá, que yo estoy seleccionando ahora, el último, el dígito Z, o el dígito verificador, que se llama código verificador, eso que seleccioné también ahí, tiene que ser un solo dígito. No puede dar dos dígitos, o sea que tiene que ser un número del 0 al 9. No puede haber un quill que sea 20, 22, 6, 99, 138, guión 10, o guión 11, o guión 25. Tiene que ser siempre guión un solo numerito, un solo dígito. Entonces, acá hay ciertas reglas que cuando las pongan en práctica van a tener que tener en cuenta. Al final, que es lo que yo estoy seleccionando acá, lo voy a seleccionar para que lo leamos, dice, si el resto es 0, ustedes imagínense que hicieron la división y le dio el resto 0. Después hay que hacer 11 menos 0, porque era 11 menos el resto de la división. 11 menos 0, 11. O sea que ya ahí nos da dos dígitos. No me sirve. Todo lo que hice, todas las operaciones que hice con este algoritmo no me sirven. O sea que ese número de quill está mal calculado. Cuando el resto de la división da 0, entonces tomamos ese 0 y no hacemos la última resta, 11 menos el resto, sino que tomamos el 0 y lo ponemos como dígito verificador. O sea que puede haber quilles que terminen en 0 y esos quilles son los que el resto de la división les dio 0. ¿Sí? Si el resto da 1, ¿sí? Si el resto da 1, lo que hay que hacer es volver a hacer todos los cálculos de vuelta. ¿Sí? Solamente si el resto da 1. ¿Por qué? Porque si yo hago 11 menos 1 me va a dar 10. O sea que dígito verificador que me dé 10 como operación final no me sirve tampoco porque son dos dígitos. O sea que me van a dar dos dígitos en solo dos casos. Cuando el resto de 0, porque 11 menos 0 es 11,
o cuando el resto de la división de 1, porque 11 menos 1 da 10. Ya si el resto de la división da 2, 11 menos 2, 9. O sea que para ese caso sí serviría. Para los casos en que no serviría esta manera que nosotros estamos viendo de calcular el dígito verificador, sería cuando el resto da 0 o cuando el resto da 1. Cuando el resto da 0, dejamos como dígito verificador el 0. Ahora, cuando el resto da 1, es un poco más complicado. Cuando el resto da 1, ustedes lo que van a tener que hacer es hacer todos los cálculos de vuelta, pero no le van a dar bolilla al sexo de la persona. O sea, no le van a dar pelota si es varón o si es mujer. Vieron que si era varón arrancaban con 20 y si era mujer arrancaba con 27. Bueno, van a suplantar los dos dígitos del sexo por el número 23. Por eso hay algunos quiles que arrancan con 23 o con 24. ¿Sí? Es porque el resto de la edición da 1. Son muy pocos los casos, pero pueden llegar a encontrar compañeros o ustedes mismos que su quill arranque con 23. Entonces, vamos de vuelta. Si el resto da 1, eliminan todo lo que hicieron, vuelven a poner de vuelta, como yo estoy seleccionando acá en el documento, vuelven a poner todos de vuelta los numeritos hacia abajo, pero en vez de hacer por 20 o por 27, directamente no les importa si es varón o mujer y arrancan con el número 23. Vuelven a tomar esta regla, hacen todo de vuelta, suman las multiplicaciones, al resultado de la suma de las multiplicaciones lo dividen por 11 y toman el resto y vuelven a darle esta misma regla. Si el resto da 0, dejan 23 el número de documento y el número 0, y si les vuelve a dar 1, vuelven a borrar todo lo que hicieron y lo vuelven a hacer, pero en vez de 23 acá arriba, donde yo estoy pasando el mouse, lo van a hacer por 24. Primero lo hacen por 23. Por 24 va a dar siempre, pero primero lo hacen por 23. Si no les da por 23, el número de quill va a arrancar con el número 24 y hacen todo de vuelta. Los números, hay quills, puede haber compañeros que tengan número de quill que arranque con 24, son raros, pero puede haber, sí, son los más raros. Raro es que no dé con 20 o 27. Que tengan que hacerlo con 23. Y más raro es que con 23 tampoco dé y que tengan que hacerlo con 24 como los dos dígitos que comienzan el número de quill. Ahora lo vamos a hacer, ¿sí? Específicamente con un ejemplo. Yo necesito que esto ustedes, después que lo tengan, lo hagan en papel a las cuentas, calculen el de ustedes y me lo pasen en una foto por WhatsApp, ¿sí? Para ver a ver si lo tienen en claro. Cualquier cosa, como siempre les digo, me contactan por WhatsApp y yo puedo ver a ver de qué manera los puedo ayudar para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Supongamos que es un masculino y que el DNI es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, 12.345.678, ¿sí? O sea, es masculino. X es 2 y Y es 0, o sea que arranca con 20. Su número de quill va a ser 20-12.345.678 el dígito verificador, que es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, según lo que venimos viendo anteriores, pongo el 2, el 0, que son los 20 que tengo acá, y después hacia abajo el número de documento, 12.345.678. Empiezo a multiplicar por esa regla que habíamos dado, 5432, 765432, y empiezo a poner los resultados. 2 por 5, 10, 4 por 0, 0, 3 por 1, 3, 2 por 2, 4, 3 por 7, 21, 4 por 6, 24, 5 por 5, 25, 6 por 4, 24, 3 por 7, 21, y 2 por 8, 16. Una vez que tengo todas las multiplicaciones, realizamos la suma. Como está acá, 10 más 0, más 3, más 4, más 21, más 24, más 25, más 24, más 21, más 16. Pueden utilizar calculadora, teléfonos celulares, cuando vayan calculando todo lo que ustedes quieran. El tema es al final.
Ya les voy a dar los dos métodos para sacar el resto. La suma de esos productos, o sea, esas multiplicaciones, da 148. ¿Cuál era el paso que seguía después que sumábamos todas estas divisiones? Perdón, todas estas multiplicaciones. A ese resultado lo dividimos por 11. ¿Sí? Acá yo tengo, donde estoy pasando el ratón, la división tradicional. Lo podemos hacer de esta manera o lo podemos hacer de otra manera un poco más fácil. Esta es la que estamos acostumbrados. 148 y 11. Tomo dos números, 14, porque son dos números los divisores. 14 dividido 11, 1. 11 por 1, 11. Al 14, 3. Bajo el 8. 38 dividido 11. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el número 38? Cabe 3 veces. 3 por 11, 33. Al 38, 5. O sea que el resto de la división es lo que está recuadrado en el círculo rojo, 5. ¿Sí? El último paso que a mí me queda es hacer 11 menos 5. ¿Sí? 11 menos 5. 11 menos 5 es 6. Por ende, entonces, el dígito verificador de esta persona va a ser 6. O sea que el número de Quill va a ser 20-12-345-678-6. ¿Sí? De la misma manera calcularán ustedes el número de Quill de ustedes. Y esto es lo que yo les decía acá. Si en el 5 me hubiese dado un 0 de resto, lo dejo como dígito verificador al 0. Y si en el 5 me hubiese dado 1 de resto, ahí me olvido de todas las cuentas y acá donde dice 20 voy a poner 23. Hago todo de vuelta, al resultado lo divido por 11 y si me siguiera dando 1, lo haría todo de vuelta pero por 24 acá arriba. ¿Sí? Otra forma, esta es la forma tradicional de la división. Otra forma más fácil para hacer esto, o digamos otro método, es hago los 148 dividido 11 y el resultado me va a dar un número con decimal. Un número compuesto, digamos, un número que tiene una parte entera y una parte decimal. Yo tomo el número decimal, en este caso es 13, perdón, el número entero, en este caso es 13, como el resultado de la división que habíamos hecho acá, ¿sí? Y hago así, hago 13 por 11, ¿sí? 13 por 11 es multiplicar el número entero que está acá por el número 11 que tengo acá, que es el divisor. Entonces, para saber el resto, tomo el total, los 148, menos esa multiplicación. Y ahí me va a dar también el resto. Esta que está acá, que está con rojo, con círculo rojo, es la manera tradicional, la que tienen que hacer ustedes en papel. Y esta otra que les acabo de dar acá, que estoy seleccionando, es la manera que deberíamos saber hacerlo nosotros, ¿sí? Como una suma algebraica, ¿sí? Pero por lo pronto, ustedes utilicen, si se sienten más cómodos, esta manera que es la tradicional, ¿sí? La división tradicional. Entonces dice, determinamos z, 11 menos 5. ¿Ven? El 11 había que hacer una resta al final, menos el resto, que siempre es 11, menos 5. ¿Ven que de las dos maneras, o de esta manera, que es la manera tradicional, o de esta manera, que les acabo de enseñar, siempre llegamos a 5 como número de resto. Conclusión, como dice ahí, el número de quiz sería 20, 12, 345, 678, 6, ¿sí? Para esta persona. Lo que yo les voy a pedir como ejercicio, aparte de pasarme la carta de presentación y el currículum, es que cada uno calcule su propio número de quill y me lo mande. Pero no que me mande el número de quill, porque el número de quill lo pueden saber, sino que hagan todas las operaciones, así como están hechas acá, ¿sí? Como yo les muestro en el apunte, le saquen una foto y me lo pasen por WhatsApp. Por último, dice, básicamente, esta es la regla por la cual se debería determinar el número de quill o quit.
Y repito, debería, por si bien lo genera este algoritmo, el impulsor del mismo es una persona, es verdad, son personas. Es por ello que existen personas con un número de quill que no se juntan a esta regla, o sí en cierta manera. Puede pasar, puede saltar algún compañero que diga, che, no me da. Y mi número de quill termina en 8, por decir. Y nosotros hacemos todas las cuentas guiados en todas las reglas del algoritmo y no coincide. Bueno, hay uno en 1.000.000, pero puede pasar, ¿sí? Básicamente es un algoritmo que está diseñado por personas humanas que pueden llegar a tener un error. Esto no lo diseñó una computadora, sino que lo hizo una persona, ¿sí? Muy bien, se cumple la hora, ¿sí? Así que los voy a dejar, voy a subir este video a YouTube y nos estamos viendo, chicos, ¿sí? Un abrazo.